damos inicio entonces a esta presentación sobre habilitado y armado de acero. Iniciamos recordando que las estructuras de concreto reforzado están formados sus análisis por lo que es el habilitado y armado de acero, la simbra común y aparente y la fabricación y colado de concreto. En este caso vamos a analizar el habilitado y armado de acero. El habilitado y armado de acero se clasifica en cimentación y estructura, sea la cimentación que sea, hablemos de zapatas, losas de cimentación, etcétera, ¿no? Lo que hace variar su precio es más bien el tipo de diámetro que vamos a estar habilitando. En el caso de la simbra, depende si es común y aparente, varía el precio. Y en el caso del concreto, pues hay muchos factores, desde el tipo de resistencia de concreto a obtener, el colado de concreto si es hecho en obra, si es premezclado, si se coloca en cimentación, en traves y losas o columnas simulosas. Entonces hay mucha variedad en el caso del concreto. En el caso del habilitado y armado de acero es bastante más simple. Comprende el habilitado del acero y el armado. El habilitado es el proceso de cortar las varillas, enderezarlas a la medida, y el armado consiste en amarrar las varillas en donde va a quedar su sitio final dentro de la estructura. Hay un concepto que se llama habilitado y armado de acero en cimentación. Involucra, como les comentaba, zapatas aisladas, como se ve en esta imagen, zapatas corridas. Todo el análisis en este caso es por tonelada, ¿verdad? Contra traves, todo en este es por tonelada, dependiendo del diámetro, es el número de varillas que se obtienen por tonelada. En losas de cimentación también sigue siendo habilitado y armado de acero en cimentación. Y ya para lo que es el habilitado y armado de acero en estructuras, pues es en columnas, para muros, para losas, traves, es el mismo análisis, se ocupa el mismo, la única diferencia es el diámetro. Aquí vemos en losas perimetrales, por ejemplo, y se maneja como habilitado y armado de acero en estructuras. Aquí vemos en losas aligeradas, también se maneja el mismo concepto de habilitado y armado de acero en estructuras. En esta tabla pequeña estamos viendo algunas especificaciones sobre las varillas, el peso en kilogramos por metro lineal, que se ocupa mucho para analizar los precios unitarios de acero que se requieren en una estructura de concreto armado. Aquí también tenemos el diámetro y el área, ¿verdad? Y algunas especificaciones sobre ganchos, escuadras, traslapes, etcétera, que tienen nuestras estructuras de acero. Estas tablas resumen ya el total de lo que se requiere. En este caso vemos, por ejemplo, para habilitar y armar acero en cimentación, se requiere para el acero del número 3 1.07 toneladas de acero para habilitar 1 tonelada de acero, 28 kilogramos de alambre recocido, y el rendimiento es 0.2 toneladas por jornada de fierrero más ayudante. Siempre hay que ocupar la primera columna, no la segunda, porque realmente en este caso el rendimiento es menor de la unidad. O sea que para poder habilitar acero del número 3 se requieren 5 días, porque por cada día rinden 0.2 toneladas por jornada. Se requieren 5 días, pero en el análisis tenemos que meterle fierrero, una diagonal y 0.2 toneladas por jornada. Entonces va a variar la cantidad de alambre recocido dependiendo del diámetro de acero, porque mientras más delgado es el diámetro, mayor es el número de varillas y más es la cantidad de amarres que se tienen que realizar. Cuando las varillas más gruesas, pues son menos varillas y con muy pocos amarres se termina 1 tonelada de habilitado. La diferencia entre el acero en estructuras y el acero en cimentación está principalmente en el rendimiento. La mano de obra rinde menos y requiere más jornadas cuando es en estructuras que en cimentación. En cuanto a la cantidad de acero y varilla, son iguales en los dos casos. También tenemos aquí una tabla de habilitado de malla y armado electrosoldado con los desperdicios que se consideran: 1.06 para lo que es la malla electrosoldada con alambre recocido de 0.05 kilogramos por metro, en este caso del Armex, por metro lineal, y 0.05 también de alambre recocido en 1 metro cuadrado de malla electrosoldada. El personal que lo realiza, en el caso del Armex, es un albañil más un peón, con los rendimientos que aquí se indican de 80 metros lineales por jornal, y en el caso de la malla electrosoldada la realiza un albañil más 2 peones para poder desenrollar la malla e irla amarrando a las
a las cadenas, si es una losa, por ejemplo, amarrarlo a las cadenas de cerramiento para poderlo luego ya habilitar adecuadamente y colar según corresponde, ¿no? Aquí se anota algunos datos sobre lo que es el tiempo que debe de quedar la madera en la cimbra falsa. Y bueno, viene aquí una tabla de procedimiento de elaboración de estructuras de concreto reforzado donde se ven los elementos que participan. Por ejemplo, si yo quiero hacer un precio unitario de una zapata corrida, debo considerar habilitado de armado de acero en cimentación dependiendo del diámetro. Debo considerar la cimbra, en este caso de cada elemento correspondiente, en este caso si es zapata corrida, pues cimbra común en zapata corrida. Si es zapata aislada, cimbra común en zapata aislada. Si es aparente o si es común. Normalmente tenemos aparente en elementos que están arriba de la cimentación, para columnas, muros, traves, que queremos que quede visible sin que se aplane, que ya el material de contacto, que es el triplay, ya le da el terminado a la estructura y ya no se requiere recubrir. Por eso se conoce como cimbra aparente, porque se ocupa triplay. No se hace así para la cimentación, porque obviamente la cimentación se recubre, entonces se desperdiciaría el uso del triplay. Siempre la cimbra aparente es un poco más cara que la cimbra común, por ese hecho que se maneja en material de contacto, que es el triplay, y es de un poco de mayor calidad. Y ya lo que es el concreto, pues tenemos lo que es el hecho en obra y premezclado. La fabricación y colado de concreto, ahí ya hay que indicar qué resistencia va a tener y si va a ser en cimentación o en estructura, ¿no? Normalmente toda la estructura debe ser con, sea zapata, sea cimentación, sea estructuras de concreto, cualquiera, superestructuras, traves, losas, columnas, zapatas, siempre se utiliza concreto de agregado grueso de grava de 3/4 de pulgada. Muy bien, terminamos entonces esta presentación sobre lo que es el habilitado y armado de acero.